Bien, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Muy buenos días, México. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra sesión de capacitación del día de hoy sobre el uso de la tecnología editorial, que es Marcalic. ¿De acuerdo? Bien, mi nombre es Víctor Aguilar, me da mucho gusto saludarles, me da mucho gusto estar con ustedes. Primero que nada, comentarles acerca de las ventajas, el objetivo, el fin que tiene una sesión como la del día de hoy. Pues bien, tiene que ver directamente con que nos familiaricemos con esta herramienta que es Marcalic, primero que nada, para aprender a usarla. Y bueno, a partir de ello, ¿para qué nos va a servir Marcalic? Primero, para que los editores, las editoras de revistas, tengan control, tengan mayor control sobre sus publicaciones, tengan mayor libertad para, para tener las publicaciones al día y con diversos formatos de publicación, que esa es otra. Recordar que desde un principio tenemos que tener bien claro, Marcalic genera formatos XML, porque el formato XML JAX es aquel que da base, porque funciona como una plantilla para todos los formatos de publicación que aparecen dentro del portal Redalic. Por lo tanto, Marcalic genera ese XML para que a partir de él se generen los formatos de publicación, como iremos viendo algunos ejemplos a lo largo de la sesión. Bien, entonces, Marcalic nos va a ayudar a tener mayor libertad sobre las publicaciones, a tener el control sobre nuestra publicación, a generar los formatos de publicación con el objetivo de ir más allá de un simple PDF. Sí, y también Marcalic, a la hora de generar un XML, nos va a ahorrar mucho tiempo y muchos costos. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos entonces a iniciar con la sesión como tal. Voy a proceder a compartir la pantalla. Después les voy a enseñar un ejemplo de lo que es una revista indexada dentro del portal Redalic. Más adelante les voy a enseñar un ejemplo de un visor inteligente, que es uno de los formatos de publicación generados a partir del XML JAX en Marcalic. Y después iremos viendo cómo este mismo visor tiene una base en el XML para después ingresar, ahora sí, a la herramienta que es Marcalic y hacer el ejemplo del marcaje de un artículo. ¿De acuerdo? Pues bien, antes de empezar con esto, les voy a pedir por favor que a lo largo de la sesión tratemos de mantener los micrófonos apagados para que todos los asistentes puedan disfrutar de una buena calidad de audio. Si en algún momento es necesario prender el micrófono para hacer una pregunta o una aclaración, se puede hacer sin ningún problema. Pero bueno, tenemos el chat activado. Las preguntas, los comentarios también se pueden hacer por este medio. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla, como lo mencionaba. Bien, teniendo la pantalla ya compartida, podemos observar lo que es el portal Redalic en el ejemplo de una revista indexada ya dentro del portal. Así es como luce una revista indexada en el portal. Tenemos primeramente los dos logos, el logo de la revista y el logo institucional. Después tenemos el título, el nombre de la revista, la información pertinente de la revista, así como su país, su institución, su disciplina. Y del lado derecho tenemos también enlaces que tienen que ver también con el sitio de la revista y detalles o características de esta misma. Más abajo tenemos lo que son los indicadores, ¿sí? Indicadores que tienen que ver con el uso, con la visibilidad, con las veces que ha sido ingresada, que ha sido consultada esta revista. Y bueno, más abajo tenemos ahora sí nuestros números o fascículos ordenados primero por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Si ingresamos a uno de estos números, el contenido se despliega de esta forma. Y aquí es donde podemos encontrar nuestros formatos de publicación. El visor inteligente,
el formato PDF, formato HTML, el visor móvil y el EPUB para descarga. ¿De acuerdo? Así es como van a estar organizados nuestros artículos. Y bien, si yo ingreso a uno de estos, voy a abrir el visor. Sí, ya lo tengo acá abierto para mostrarles el ejemplo de cómo luce un artículo a partir de nuestro visor inteligente. Y bien, ahí lo tenemos nuestros dos logos, tenemos el título en otro idioma, nuestros autores, resúmenes, palabras clave, recordando que todo esto tiene una base, ¿sí? Esto lo voy a repetir varias veces durante la sesión porque lo tenemos que tener muy claro. Todo esto tiene una base en el formato XML JAX. Y este formato se divide en tres partes. La primera parte, que es el front, donde nosotros vamos a encontrar los datos del artículo, como lo es el título, los autores, resúmenes y palabras clave. Tenemos también lo que es el body, como la otra parte del XML, el body donde encontramos todo el texto, ¿sí? El cuerpo del texto, el cuerpo del artículo. Y por último tenemos el back, que es la parte donde encontramos referencias, apéndices y notas. Esas son las tres partes en las que está dividido nuestro XML. Esas son las tres partes en las que se divide la marcación de mi artículo, entonces. ¿De acuerdo? Front, body y back. Y esto lo observamos en todos los visores que tenemos. Incluso si observamos la parte inferior de nuestro visor inteligente, nos dice visor de artículos científicos generados a partir de XML JAX por Redalyc. ¿De acuerdo? Y bueno, así es como luce nuestro artículo. Tenemos los enlaces a referencias, ya entrando al cuerpo del texto, las secciones en las que está dividida, con sus subsecciones, un listado, ¿de acuerdo? Tenemos tablas, figuras, incluso podemos abrir desde la parte inferior estas imágenes, estas tablas. Y bien, entonces esto es un ejemplo del visor inteligente con sus respectivos enlaces, con su respectiva información, sus respectivos logos. Desde aquí podemos abrir servicios como puede ser el cómo citar el artículo, ¿sí? Y llegando al back, lo que eran, como mencionaba, nuestras referencias, apéndices y notas. Bien, entonces, esto es un ejemplo de un visor inteligente, uno de los formatos de publicación que podemos generar a partir del uso de Marcalic. Bien, para mostrarles, o más bien demostrarles que todo esto tiene una base en el XML, si observamos toda esta información, ¿sí? Y creamos una ruta a partir de copiar clave del artículo y agregamos .xml, se ve que esta es la información detrás de lo que les acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Si observamos la institución, el título de la revista, el título del artículo lo tenemos aquí, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Por lo tanto, este es un XML JAX y esta es la base de todo lo que teníamos acá. ¿Perdón? Ahí está como la muestra de que precisamente lo que vamos a generar en Macalic es un XML que va a ser la base de estos formatos de publicación. Pues bien, teniendo ya claro el ejemplo de una revista indexada en el portal, de un visor inteligente y de el XML como base de este visor, podemos ir ahora sí a la herramienta de la cual surge toda esta información. Esta herramienta, pues evidentemente es Marcalic. Marcalic, si ingresamos a la página, esto es lo que va a aparecer, esta es como la página principal. Marcalic te permite usar la herramienta tanto en español como en inglés. En este caso, la sesión está programada en español, por lo tanto, utilizaremos la herramienta en español. Además de ello, pues bien, tenemos
los accesos a las credenciales, que son nuestro usuario y nuestra contraseña, que de una vez comento. Usuario y contraseña se les van a hacer llegar después de haber tomado esta sesión de capacitación. ¿Sí? Haber tomado esta sesión de capacitación les garantiza un acceso a usuario y contraseña para que puedan hacer uso de esta tecnología editorial. ¿De acuerdo? Simplemente se debe de llevar un proceso interno aquí dentro de Redalic para generar este usuario y esta contraseña para que asegurarnos que funcionen bien. Después de eso, se les harán llegar. Les harán llegar vía correo electrónico junto con la grabación de esta sesión. Bien, entonces vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña. En este caso, yo voy a utilizar una cuenta de prueba, ¿sí? De demostraciones, una cuenta que utilizamos para hacer pruebas, para hacer mejoras a la herramienta o también para sesiones como la del día de hoy. Entonces, bien, ingresamos a lo que es la herramienta, el marcador Redalic, perdón, Marcalic. Y bien, lo primero que ustedes van a observar cuando ingresen a Redalic, bien, esto que vemos es el home de una revista. La página principal de una cuenta en Marcalic perteneciente a una revista. Pero lo que les mencionaba es que lo primero que ustedes observarán es una pregunta. Esta pregunta tiene que ver directamente con el formato PDF, ¿sí? La pregunta consiste en si ustedes prefieren mantener el PDF original de su revista o si prefieren utilizar el PDF, el formato PDF que genera Marcalic. Marcalic genera dos formatos de PDF, Riga y Uppsala. Ustedes pueden elegir cualquiera si es que quieren permanecer o utilizar ese formato generado por Marcalic. Si por el contrario desean utilizar el PDF original de su revista, simplemente contestan eso en la pregunta. Esa es la primera pregunta que habrá que responderle a Marcalic. ¿Qué tipo de PDF quieren utilizar? Obviamente, la respuesta depende de cada editor. Bien, una vez respondida esta pregunta, se abrirá ahora sí el home de su revista, que es esto que tenemos, donde observarán el título de su revista, el logo de su revista y, bueno, si es la primera vez que ingresamos a esta herramienta, pues esta información estará vacía. Aquí es donde se organizan los números de su revista. Estarán organizados, como podemos observar, primero por año, después por volumen y finalmente por número. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, aquí tenemos muchísimos números porque les repito, esta es una cuenta de pruebas. Por lo tanto, pues por ello que tenemos tantos números. Bien, vamos ahora a explicar los indicadores. Los indicadores que tenemos en esta parte, en la parte debajo del logo de la revista. De izquierda a derecha, primero, tenemos el total de números. El total de números que han sido creados en esta revista. ¿De acuerdo? Este es el total. Después tenemos con un check en color verde, en México le llamamos una palomita color verde, los números que están en línea, ¿sí? Los números que ya pueden ser consultados dentro del portal Redalic. Ya fueron indexados, ya están disponibles para visualización. Estos son los números con la palomita o el check en color verde. Después tenemos con este check y en color naranja los números que ya han concluido su marcación. Aquellos números, aquellos fascículos que tienen el total de sus artículos marcados correctamente. Y como ya se terminó, se le dio terminar número y pasan a tener este color naranja. ¿Sí? Este color naranja nos indica que el número está llevando un proceso interno en Redalic para poder ser indexado al portal. ¿De acuerdo? Este proceso interno dura aproximadamente 15 días porque se debe de llevar una actualización general del acervo en Redalic, es decir, de todas las revistas. Todos los números terminados deben de llevar un proceso de validación interno para revisar que no haya errores y después de ello se hace la actualización general y podrá ser consultado el número terminado que estará ahora en color verde. ¿De acuerdo? Eso significa el número en color naranja. Un proceso interno
que se debe de llevar junto con la actualización general para que el número esté en línea. Bien, del lado, bueno, con esta engrane en color amarillo tenemos los números en proceso, es decir, los números que ya fueron creados, que ya se les está agregando información, ya se les está marcando artículos, pero no están terminados aún. Puede ser que falte uno, dos, tres artículos, puede ser que apenas se haya creado, es decir, este número está en proceso. Hay que terminar los artículos, hay que finalizar el número para que pase al color naranja. Y bien, del lado derecho tenemos la opción para agregar un nuevo número, que es la opción que nos interesa a nosotros en este momento. Y bien, antes de continuar hacia agregar el número, hacia crear un número nuevo, les comento, es recomendable que una vez terminado su trabajo con la herramienta Marcalic, hay que cerrar sesión. ¿Sí? Podemos ver aquí la opción que nos dice cerrar sesión. Cerrar sesión una vez terminado nuestro trabajo va a evitar que tengamos problemas como puede ser que no nos deje ingresar porque ya existía una sesión iniciada y porque no se cerró sesión correctamente. Entonces, para evitar este problema, únicamente acabado el trabajo del día, cierro sesión y listo. Al día siguiente o en el siguiente momento que quiera retomar el trabajo, nos permitirá ingresar sin ningún problema. Esa es una forma de evitar ese error. La otra es utilizar el marcador dentro de una pestaña privada del navegador. ¿Ok? Bien, entonces esa es la recomendación. Y ahora sí, podemos continuar e ir al ejemplo de agregar el número. Obviamente, vamos a dar clic donde dice agregar número, lo cual desplegará la siguiente ventana requiriéndonos la información de cabecera, como podemos ver, información de cabecera de todos los artículos en este nuevo número que estamos por crear. Evidentemente hay que ingresar el volumen. ¿Sí? ¿Qué volumen estoy por trabajar? En este caso yo voy a poner ejemplo, volumen 24, número 1. ¿Sí? Obviamente hay que ir verificando que esta información sea correcta con el número que estamos marcando. Continuamos con el año. ¿A qué año pertenece la publicación que estoy, o el número que estoy por marcar? Es recomendable que se comience con el último año editorial. ¿Sí? Sus primeros números de marcaje que sean el último año editorial de su revista. Es decir, si estamos terminando 2022, será finales de 2021 y principios de 2022. O entrando enero, pues todo 2022. Bien, año final. Año final es una información que podemos ingresar cuando es necesario, cuando hay un año final. Puede ser que se trate de una publicación bianual, por ejemplo, que cuenta con un año inicial y un año final. Si no tenemos año final, esta información puede quedar vacía sin generar problemas. Después tenemos los meses. Podemos tener una publicación semestral, por ejemplo, que tenga un mes inicial en enero, un mes final, por ejemplo, en junio, o si se trata del segundo semestre, mes inicial en julio y mes final en diciembre. ¿Sí? Esta información, de nuevo, depende de cada revista, de cada número. Después tenemos nuestras secciones, ¿sí? Aquí, en esta opción es donde vamos a agregar las secciones que cuenta o con las que cuenta nuestro número. Las secciones a partir de las cuales están organizados los artículos. Podemos agregar tantas así como sean necesarias. Por ejemplo, una sección llamada editorial, donde evidentemente vamos a encontrar la editorial, guardamos. Podemos agregar otra sección donde se encuentren los artículos científicos, otra sección que sea, por ejemplo, reseñas, ¿sí? Podemos agregar tantas secciones como contenga el número. Si no, pues podemos borrar también. En este caso yo me voy a quedar con una sola sección para, para hacer esta sesión más ágil. Bien, guardamos las secciones y continuamos con tipo de fascículo. ¿Qué tipo de número, qué tipo de fascículo estoy por generar? Puede ser ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble.
El periodo de cobertura que abarca mi número, primavera, verano, otoño, primero o segundo semestre. Si no se especifica un periodo de cobertura, esta información puede quedar vacía. Importante la cuestión de la publicación continua. Si nuestro número es publicación continua, lo único que hay que hacer es señalarlo en esta parte. ¿Publicación continua? Sí. El indicarle a Marcalic que se trata este número de una publicación continua nos va a ayudar a que después podamos agregarle más artículos a este número, ya que es una publicación continua. Sí, porque si no indicamos que se trata de una publicación continua y el número se cierra y se indexa en el portal, después no será posible agregar más artículos. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es indicar que es una publicación continua. En este caso, bueno, yo voy a dejar que no voy a trabajar una publicación continua y pasamos a los permisos. Damos clic donde dice permisos, se abre la información correspondiente y tiene que ver con la licencia Creative Commons. ¿Qué licencia es la que utiliza mi revista? Esta información no depende del número, no tiene que ver con autores, porque a veces se puede confundir esta información con derechos de autor y no es así. Tiene que ver directamente con la revista, no con el número ni con autores, con la revista. La información de licencia Creative Commons comúnmente se encuentra en la página de la revista, así es que ahí es donde pueden encontrarla. Por lo tanto, al elegir una licencia, la descripción y el link se llenarán automáticamente. Simplemente hay que buscar entre las opciones y elegir la licencia correspondiente. Al elegirla, como les mencionaba, la descripción de la licencia se llena automáticamente, al igual que el link a la licencia. Después avanzamos con la declaración de copyright. La declaración de copyright también la pueden encontrar en la revista, dentro pues de la licencia que están utilizando. En este caso, yo simplemente voy a escribir UAE. El depositorio de copyright, que como bien dice aquí, pues de la revista, la institución editora o autor, vamos entonces a escribir simplemente el nombre de una revista. Y bueno, el año de la licencia también se puede verificar dentro de la página de la revista. El año del copyright. Ok, revisamos que la información esté correcta y ahora sí podemos dar clic en guardar. Podemos ver que ahí está la opción de guardar en la parte inferior izquierda. Y así es como vamos a crear el nuevo número. Damos clic en guardar, se van a cargar nuestros datos y podemos observar que nos avisa que el número se ha creado exitosamente. Así es como sabemos realmente que nuestra información fue cargada y que precisamente el número ha sido creado. Y bien, ahora sí, lo único que hay que hacer es ingresar al número que acabamos de generar para poder crear los artículos correspondientes a este fascículo. Bien, aquí lo tenemos, volumen 24, número 1. Y bueno, aprovechamos para mostrar la opción de la edición. Mientras el número esté con el engrane color amarillo, se puede editar la información. Si ustedes observan, cuando yo posiciono el indicador sobre el número, aparece este como lápiz color verde, que es la edición. Ahí podemos editar la información que acabamos de meter sobre el número. De nuevo, esta información solo se puede editar antes de terminar el número, es decir, cuando está con el engrane color amarillo. Una vez terminado, ya no se podrá editar. Y bien, para ingresar al número simplemente le damos clic y ahora sí se abre el número recién creado. Tenemos el título de revista, el año, volumen y número.
Tenemos la única sección que yo creé, que fue artículos científicos. Si yo hubiese creado más secciones como editorial o reseñas, aparecerían en esta parte. Y bueno, tenemos el mensaje de que no existen artículos en esta sección porque pues, es un número nuevo. Lo acabamos de crear. Entonces, vamos a agregar un artículo. Aquí donde dice agregar artículo, vamos a dar clic y se abre la ventana requiriéndonos la información principal del artículo. Y dice, capture la siguiente información. Esto facilitará el proceso de marcación al permitir la inferencia automática de metadatos. Es la información, digamos, los datos principales del artículo. Primero, ¿qué tipo de artículo es? Evidentemente, artículo científico, editorial, reseña, anexo, comentario. Hay que elegir de entre las opciones que nos ofrece y elegir, bueno, la que corresponde. En este caso me voy a quedar con artículo científico también por ser uno de los más comunes. Continuamos con título del artículo. Evidentemente, hay que ingresar el título del artículo que estamos marcando. Esta información la vamos verificando con la página de la revista. El idioma, esto es importante, señalar el idioma original del artículo. El idioma original en el que el autor hizo este artículo, o la autora. ¿Por qué? Porque es común encontrarnos que existe el idioma original, pero también que nuestro artículo tiene una traducción al inglés, al portugués o a cualquier otro idioma. Entonces, en esta parte tenemos que ingresar el idioma original del artículo, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a trabajar con un artículo en español, por lo tanto, pues elegiré el idioma español. Después tenemos el paginado. La página inicial, voy a poner, por ejemplo, página 62, página final 81. Ahora, tenemos también la opción de agregar una paginación electrónica. Puede ser que nuestra revista ya no cuente con un formato impreso, que simplemente sea un formato digital y que ya no tenga una paginación tradicional como una página inicial, una página final, sino que tiene una paginación electrónica que consta de una letra y una serie de números. Si este es el caso, esta información se puede encontrar en la página de la revista y se agrega en esta parte. Si no hay paginación electrónica, esta información puede quedar vacía y nos mantenemos con la paginación tradicional. Bien, la norma de citación, importante aclarar aquí, indicar la marca LIC, cuál fue la norma de citación que utilizó el autor o la autora de este artículo. En este caso voy a elegir APA, ¿sí? Por ser pues, la norma de citación o una de las normas de citaciones más comunes. Continuamos ahora con la carga de archivos, ¿sí? Podemos observar que aquí está la opción de cargar o subir nuestro HTML. Este es el archivo que nos va a dar paso a la marcación. Es el archivo que vamos a utilizar para generar el XML, ¿de acuerdo? Hay que generarlo primero y después cargarlo en esta parte. Aquí damos clic para cargar. Pero como podemos observar, tanto la carga del HTML como los PDFs en un segundo o tercer idioma, que lo vamos a ver. Y bueno, también la imagen destacada, no podemos cargar aún los archivos. ¿Por qué no? Porque primero hay que crear el archivo. Les explico rápido. ¿Qué es la imagen destacada del artículo? Bien, en esta parte ustedes podrán elegir una imagen pues, de su elección y subirla. ¿Para qué? Para que puedan observarla acá, regresando al portal Redalic. Este cuadro, la imagen que se presenta en este cuadro, esa es la imagen destacada de cada artículo. Ustedes pueden elegirla y agregarla para que se muestre así como una especie de carátula en su artículo dentro del portal Redalic. Esta, entonces, es la imagen destacada del artículo y puede subirse en esta parte. Ahora, para activar nuestros botones de carga, primero damos clic donde dice crear para que se carguen los datos y se cree el artículo. Al guardarse el artículo exitosamente, podemos ver que se han activado, han cambiado de color los botones de carga. Y bien, vamos sobre lo más importante que es cómo generar el HTML y cómo cargarlo. Vamos a dar clic donde dice subir HTML y se despliega la siguiente ventana que nos
nos dice o nos menciona las especificaciones con las que Marcalic requiere el archivo HTML. Y bien, dice, el artículo en HTML deberá estar comprimido en zip con un tamaño máximo de 4 MB. Tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html, así como imágenes del artículo. Importante esta parte, index.html. Ese tiene que ser el título del archivo HTML, ningún otro. Tiene que llamarse index.html en minúsculas. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con ello para cumplir con este requerimiento. Ya que tenemos claras las especificaciones de material, vamos a generar nuestro HTML. ¿Cómo lo generamos? Bien, el HTML se puede generar a partir de diversas aplicaciones, como puede ser InDesign, un ejemplo. En este caso, yo lo voy a generar a partir del procesador de textos Word, porque es una de las opciones más sencillas y más accesibles a los autores de la autora. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Yo ya tengo aquí mi artículo, ¿sí? Este es mi Word. Este es el artículo como tal que voy a trabajar. Podemos observar que, bueno, es el artículo que transformé literalmente del PDF a un Word. Ya lo tengo listo. Y ahora, ¿cómo transformo este Word a un HTML? Bien, es un procedimiento sencillo. Hay que ir a Archivo, Guardar como. Después vamos a elegir la carpeta donde quiero guardar mi archivo y le vamos a colocar el tipo, ¿sí? En tipo vamos a elegir página web. Elegir página web es lo que nos va a dar que este archivo sea un HTML. Por lo tanto, elegimos página web, no confundir con página web de un solo archivo ni página web filtrada, simplemente página web. El título, recordar que es index.html. Ya tenemos el título, ya tenemos el tipo página web que nos da el HTML. ¿Qué nos falta? La codificación. ¿Cómo agregamos Unicode UTF-8? Vamos a herramientas, opciones web, codificación. Elegimos de entre las opciones la codificación Unicode UTF-8. ¿De acuerdo? No confundir con Unicode o Unicode Big Endian. Simplemente Unicode UTF-8. Seleccionamos, podemos dar guardar siempre para que todos los formatos HTML se guarden siempre con esta codificación y podemos dar clic en aceptar. Y ahora sí, tenemos nuestro título index.html, tenemos tipo página web y codificación. Volvemos a mostrar el ejemplo, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Y bien, ahora sí podemos guardar nuestro documento. Y así de sencillo, hemos transformado nuestro archivo Word, nuestro artículo, a un archivo HTML listo para subirse a Marcalic. Solo nos falta una cosa. Si recordamos, hay que comprimir en un zip el index y el index archivos. Estos dos hay que comprimirlos en un zip. Yo ya lo tengo aquí comprimido. Importante, a este archivo, al zip, le pueden poner ustedes el nombre que prefieran, el nombre que ustedes gusten. Puede ser ese título que tengo ahí, puede ser artículo 1, artículo 2, puede ser el nombre del artículo. A ese sí le pueden poner el nombre que quieran. Y ya que lo tenemos preparado,
podemos regresar a la herramienta, cumplimos con los requerimientos, por lo tanto damos clic en elegir archivo zip, se van a abrir nuestras carpetas, elegimos el archivo comprimido, abrir, se va a cargar y nos va a decir el archivo index ha sido aceptado. ¿Por qué? Pues porque hemos cumplido con sus especificaciones. Una vez subido el archivo, lo tenemos aquí, ha sido aceptado, podemos cerrar esta ventana y como podemos observar, ahora nos permite visualizar el archivo HTML que acabamos de subir. Esta opción también se ha activado. Es más, podemos ver el ejemplo. Si yo doy clic, se abre el HTML. Este es el HTML que acabamos de cargar. Y bien, de nuevo, aquí en esta parte podemos subir un PDF en un segundo o tercer idioma, si es que existe. Simplemente se sube, se especifica en qué idioma está y podemos continuar. Si no hay un PDF en un segundo o tercer idioma, esto puede quedar vacío. Y bien, la imagen destacada del artículo que ya les he comentado cuál es y dónde aparece. Volvemos a revisar la información, que todo esté correcto y si todo está correctamente, pues podemos cerrar esta ventana. Y bien, podemos observar que nuestro artículo se ha creado. Tenemos aquí el título del artículo. Ha desaparecido este mensaje de que no existen artículos en la sección porque pues ya creamos uno. Ahora, podemos editar la información del artículo. Esta edición se puede hacer antes de terminar el número. Podemos también eliminar el artículo y una vez terminado nuestro marcaje podremos visualizar los productos finales, que es el visor y el visor móvil. Bien, ahora pues vamos a hacer el correspondiente marcaje del artículo que acabamos de crear, dando clic aquí donde dice marcar. Bien, al abrirse el marcador, la primera información que observamos es el primero de los asistentes. ¿Sí? Al abrir el marcador de un artículo nuevo, tenemos el primero de los tres asistentes, ¿sí? Marcalic cuenta con tres asistentes para la inferencia del contenido de nuestro artículo. Estos asistentes son los que realmente hacen que nuestro trabajo sea más fácil y sobre todo nos ahorran mucho tiempo. Esa es su principal labor, ahorrarle tiempo a las y los editores. Y este es el primero de ellos. Este asistente tiene que ver con el contenido del artículo, es decir, con el texto, con el cuerpo como tal. Y en este vamos a seleccionar las secciones en las cuales se divide nuestro artículo. Leemos la información. Una vez que hayamos leído las indicaciones, pues bien, se trata de marcar los títulos de las secciones y subsecciones. Y por último, marcar un mínimo de 5 palabras del contenido del último párrafo con la finalidad de no inferir contenido que no pertenezca a esta parte que es el texto completo. Por último, nos dice si desea iniciar el asistente de inferencias del contenido del artículo, seleccione la opción aceptar. En caso de querer hacerlo manualmente, damos cancelar. Obviamente, como les mencionaba, esto nos va a ahorrar mucho tiempo, por lo tanto damos clic en aceptar. Se abre nuestro marcador, nuestro asistente, y, como decía, hay que seleccionar los títulos de las secciones. Primero, se abre nuestro HTML. Esta parte ahora no nos interesa porque este es el prompt, título, la información, los datos del artículo. Y aquí tenemos nuestra primera sección. Es común que la primera sección sea la introducción, ¿sí? Entonces, la marcamos y se agrega en esta parte. Continuamos con agregar sección y vamos a agregar la siguiente sección. En este caso, este artículo lo hace incluso más fácil porque nuestras secciones vienen numeradas. Entonces, pues, nos puede servir de guía esa numeración. Sección número 2.
Continuamos ahora con la siguiente sección, que será la sección número 3. Ahora tenemos la siguiente, que será la sección número 4. Podemos observar que cuenta con dos subsecciones que también debemos agregar. Sección 4. Para agregar la subsección, simplemente damos clic donde dice agregar subsección y agregamos la subsección, que en este caso es 4.1. Si existiese una subsección a la subsección, es decir, en este caso sería 4.1.1, se puede agregar, ¿sí? Podemos agregar tantas subsecciones como sean necesarias. Y si cometimos algún error, podemos dar clic en eliminar subsección. ¿De acuerdo? Entonces continuamos con la siguiente subsección, que será 4.2. En caso de cometer algún error, así como yo lo hice en este caso, pueden observar que Marcalic cambia de color para indicarte que probablemente cometiste algún error. Al cambiar de color esto al color amarillo, me doy cuenta que marqué incorrectamente, por lo tanto lo puedo corregir. Estábamos en subsección 4.2. Bien, continuamos ahora con la siguiente sección, que será la número 5. Y también esta sección cuenta con sus subsecciones. 5.1 y también 5.2. Continuamos con la siguiente sección. Sección 6. Siguiente sección. Que, bueno, tenemos, es la última, la sección número 7, que son las conclusiones. Así como es común que la primera sección sea la introducción, pues también nos vamos a encontrar comúnmente que la última sean las conclusiones. Y bien, ahí tenemos entonces nuestras secciones y subsecciones. Nos falta la última parte y aquí nos repite la indicación. Hay que seleccionar un mínimo de 5 palabras del contenido del párrafo final del artículo. Es decir, de la última sección, en el último párrafo, un mínimo de 5 palabras. Nuestra última sección es esta, tenemos nuestro último párrafo y de aquí vamos a marcar un mínimo, como decíamos, de 5 palabras. No tienen que ser 5 forzosamente, sino un mínimo de 5 palabras. Y así es como le indicamos a nuestro asistente que ahí termina el texto de mi artículo. Volvemos a revisar que nuestras secciones y subsecciones estén correctas y podemos dar clic en inferir. Y bien, vamos a ver más adelante cómo este asistente ha funcionado correctamente. Y ahora sí, tenemos en pantalla nuestro marcador. Rápidamente les explico. El marcador divide la pantalla en dos partes. Del lado derecho tenemos el HTML. Este es nuestro artículo simplemente. De aquí es donde vamos a marcar la información. Este es el HTML que generamos y que subimos, que es pues el artículo. Del lado izquierdo tenemos nuestro marcador XML. Lo que encontramos en esta parte es lo que se va a poder visualizar en nuestro producto final, es decir, en nuestros formatos de publicación. ¿De acuerdo? Es esta la parte del XML, la parte que está dividida en tres secciones, como se lo mencioné en un principio. El XML se divide en front, que es donde encontramos los datos del artículo. Por eso es que si yo me posiciono aquí, dirá front. Después tenemos el body, que es donde encontramos el cuerpo o el texto del artículo. Si yo me posiciono aquí, dirá
body. Y por último tenemos el back, donde encontramos referencias y apéndices. ¿De acuerdo? Es otra muestra de que todo esto genera un XML para dar base a los formatos de publicación. Y bien, tenemos los datos del artículo a marcar. Primero, los títulos. ¿De acuerdo? Aquí está nuestra etiqueta del título original. Ahora, si observamos, ¿sí? El marcador se divide en dos partes para que podamos comparar la información de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si comparamos, mi artículo está incompleto. Perdón, mi título del artículo está incompleto. ¿Cómo lo genero completamente? Seleccionamos la etiqueta y marcamos el artículo completo. Y listo, se agrega completamente. Ahora, podemos observar que también existe un título de artículo en un segundo idioma que está en inglés. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta títulos, seleccionamos de arriba en las opciones título en otro idioma, se abre nuestra etiqueta y agregamos el título en otro idioma. Si se les va una letra, como en este caso, volvemos a seleccionar la etiqueta y marcamos completa la información. Y listo, hemos agregado el artículo, el título en otro idioma. ¿Qué hay que hacer? Indicar en qué idioma está. En esta parte está en inglés y ahora sí tenemos título original en español, porque si recordamos, cuando creamos el número, indicamos que ese español era el idioma original y después título alternativo en inglés. Continuamos ahora con autores. Y aquí vamos a ingresar en estas etiquetas la información correspondiente a nuestros autores. Primero, nombre, apellidos, correo electrónico, si es que fue otorgado. Tenemos después la afiliación del autor, afiliación completa, institución, la seleccionamos. Institución normalizada cielo, si es que es el caso, si es que existe. Y bueno, aprovechamos esto para mostrar la opción de ayuda. Pueden observar que la mayoría de las etiquetas, las más importantes, cuentan con esta opción de ayuda, donde si nos posicionamos, nos da una idea marcadita de la información que está requiriendo que ingresemos en esa etiqueta. Entonces, ahí está la opción de ayuda. Podemos observar que la tienen la mayoría de nuestras etiquetas. Y bien, el país del autor no lo vamos a marcar en este lado, sino que lo vamos a elegir de la parte superior. De aquí buscamos el país del autor o de la autora, en este caso, España. Y bien, tenemos ya la información del autor. Ahora vamos con las fechas. Las fechas que comúnmente son importantes dentro de los artículos, sobre todo estas dos que tenemos aquí, fecha de recibido y fecha de aceptado. Elegimos la etiqueta y tampoco la vamos a marcar desde este lado, sino que al elegir la etiqueta de la fecha, se abre en la parte de arriba la opción que dice selecciona fecha, damos clic y se abre nuestro calendario. Fecha de recibido, 10 de diciembre de 2015. Primero seleccionamos año, mes, diciembre y día 10. Y así se agrega la fecha de recibido. Ahora, fecha de aceptado, seleccionamos la etiqueta, abrimos nuestro calendario, elegimos año 2016, mes, marzo y día 28. Y tenemos ahí fecha de recibido y fecha de aceptado del artículo. En caso de querer mostrar más fechas, damos clic en la etiqueta fechas, elegimos una fecha más, el tipo de fecha, corregido, publicado o cualquiera de estas opciones e ingresamos la información. Si no, podemos borrar esta etiqueta. Tenemos ahora los resúmenes, resumen original en español, resumen en idioma, vemos que la información fue inferida correctamente.
palabras clave, un grupo de palabras clave en español y otro en inglés. Y por último, el DOI del artículo. Tenemos ahí entonces ya los datos del artículo. ¿Qué otra información podemos agregar en esta parte? Si damos clic en la etiqueta más grande, que es la de datos del artículo, podemos agregar artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o alguna información adicional. En este caso vamos a ir con financiamientos para mostrar el ejemplo. Se abren las etiquetas. Para este artículo encontramos financiamientos dentro de los agradecimientos. Por lo tanto, aquí es donde encontraremos la fuente, que es la institución. Tenemos también el número de contrato y el beneficiario, que puede ser institución, puede ser autor, puede ser la revista o, en este caso, la investigación misma. Por lo tanto, elegimos el título del artículo. Y bien, lo único que hay que hacer es indicar qué tipo de financiamiento es. Si elegimos financiamiento, sabe el tipo de financiamiento y es por contrato. Y bien, terminamos con esta primera parte que es el front de mi XML. Ahora damos clic en guardar. Aquí está la opción guardar. Importante ir guardando todo nuestro avance. Podemos dar clic en guardar todas las veces que sean necesarias, porque puede venir alguna descarga eléctrica, alguna falla en la conexión o cualquier cosa que haga perder nuestro avance. Entonces, simplemente damos clic en guardar conforme vayamos avanzando para que en un caso de estos no se pierda nuestro trabajo. Muy bien, ahora vamos a ir a el texto completo, lo que es el body. Ok, al ingresar al texto completo, aquí es donde podemos observar que lo que hicimos con nuestro primer asistente funcionó correctamente. Aquella parte, si recuerdan, en la que elegimos los títulos de cada sección, pues las secciones fueron divididas correctamente y la información fue inferida gracias a nuestro asistente. Como les mencionaba, hacer todo esto manualmente, el título de la sección o párrafo por párrafo de cada artículo, tarda pues mucho tiempo. Por lo tanto, el asistente ha hecho ese trabajo por nosotros, dividiendo nuestro artículo en secciones y subsecciones con sus correspondientes párrafos. Y bien, ahora sí, comenzamos el marcaje como tal. Aquí es donde tenemos que ir revisando información de izquierda a derecha, que todo se haya inferido correctamente, y si no, pues podemos arreglarlo. Como en este caso, este párrafo podemos ver que tiene dos superíndices referentes a notas. En este caso, en la parte izquierda, no fueron inferidos estos superíndices, estas notas, pero lo podemos agregar manualmente. Primero, vamos al lugar en donde van nuestros superíndices. Aquí va el primero de ellos, nos posicionamos, ingresamos el número, lo seleccionamos y agregamos superíndice. Después vamos al número 2, que está al final de nuestro párrafo. Agregamos el 2, de nuevo seleccionamos y agregamos superíndice. Y ahí tenemos nuestras dos notas agregadas. Aprovechando también, bueno, para hacer el ejemplo, la muestra de que si seleccionas cualquier texto en el marcador, se habilitarán las opciones de agregar negrita o bold, itálica o cursiva, subrayado o los índices. Podemos agregar entonces cursiva y así quedará la información. Guardamos el avance y continuamos. Vemos que la información está correctamente inferida, llegando a la sección número 2. En la sección número 2, como ven del lado derecho en el artículo, encontramos una ecuación. Ahora, vamos a agregarla. Pero primero hay que saber que Marcalib te da la opción de agregar una ecuación de dos formas, a partir de una imagen o a partir del uso del marcador de ecuaciones. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero, la imagen. Quiero agregar esta ecuación a partir de una imagen. ¿Cómo lo voy a hacer? Para ello necesito una etiqueta de párrafo libre, que no tenga información.
que no tenga nada de información. Entonces, esta etiqueta de párrafo tiene información, como podemos ver, información que ahora voy a borrar. Y listo. Al tener una etiqueta de párrafo tal como esta, que no tiene nada de información, se habilitan las opciones en la parte de arriba. Cita textual, ecuación en párrafo. Yo quiero en este caso una ecuación. Y se abren las etiquetas correspondientes, una etiqueta de ecuación. Agregamos el identificador, en este caso lo tenemos acá. Como les decía, se puede agregar la ecuación de dos formas, a partir de imagen o a partir de ecuación marcable. Como voy a hacer imagen, borro esta etiqueta, hay que borrar las etiquetas que no voy a utilizar. Doy clic en la imagen, se habilita en la parte superior la opción de ir a la galería. Vamos a subir la imagen, damos clic en seleccionar imágenes, se abrirán nuestros archivos. Les recomiendo también pues, tener sus imágenes listas, preparadas, organizadas. Elijo mi ecuación, doy clic en abrir. Después, ya que está aquí, vamos a dar clic en subir, insertar. Aquí está la imagen, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Y ahí tenemos ya nuestra ecuación 1 cargada a partir de una imagen. ¿De acuerdo? Así es como subimos la ecuación. Ahora, hay que tener cuidado de no dejar información repetida en esta parte porque, como podemos ver aquí, hay un párrafo con el indicador de mi ecuación. Si yo dejo esta información así, se verá repetida y se verá mal en mi producto final. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Simplemente lo borramos. Guardamos el avance y continuamos. En este caso vemos un párrafo que está cortado. Un párrafo partido a la mitad. O bueno, no a la mitad, está cortado. ¿Cómo soluciono este error, este párrafo dividido en dos párrafos? Primero hay que borrar uno. Voy a borrar el más grande. Y en este voy a dar clic y marcar el párrafo completo desde mi HTML. Y listo, tenemos ya en la etiqueta el párrafo completo sin que este esté cortado. Ahora, observamos que tenemos una ecuación dentro de este párrafo. Vamos a aprovechar esto para utilizar el marcador de ecuaciones. Simplemente nos posicionamos donde va la ecuación, que es dentro de estos paréntesis, y si vamos dentro de si doy clic dentro del párrafo, se va a abrir la parte de arriba, la opción de ecuación en párrafo. Doy clic, de nuevo nos da la opción de ir a una imagen o marcar, en este caso vamos a marcar, seleccionamos y se abrirá nuestro marcador de ecuaciones. Y lo tenemos aquí. Este es el marcador de ecuaciones que genera MarcaLic. Lo primero que hay que hacer al abrir el marcador es dar clic en el rectángulo hasta que este esté de color azul. Una vez estando de color azul, podemos ingresar la información. ¿Qué información podemos ingresar? Variables, operadores, constantes, podemos trabajar una fracción, índices, radicales o cualquier tipo de información matemática que requeramos. En este caso se trata de una radical, por lo tanto elijo un tipo de radical. Una vez ingresando la primera información, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el siguiente y marcamos el resto de la ecuación. Y listo, terminada la ecuación, en este caso una ecuación sencilla, vamos a dar clic donde dice insertar ecuación. Y listo, tenemos así agregada la ecuación dentro del párrafo que generamos a partir del marcaje en el marcador de ecuaciones. Y ahí tenemos los dos ejemplos de cómo agregar una ecuación a partir de una imagen o con el uso del marcador de ecuaciones. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos opciones? Pues bien, el marcador de ecuaciones nos da más libertad para elegir el contenido que queremos mostrar en cada ecuación. Por lo tanto, pues es más recomendable utilizar el marcador.
aunque, bueno, cualquiera de las dos opciones funciona correctamente como lo acabamos de observar. Guardamos nuestro avance y continuamos verificando la información. Llegamos, dentro de esta misma sección, a ver una cita textual, ¿sí? Sin embargo, del lado izquierdo tenemos esa cita textual agregada como un simple párrafo más. Y no es así, esto sería incorrecto. Sería incorrecto dejar una cita textual con un párrafo en el texto. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos esta información? Bien, necesitamos una vez más una etiqueta de párrafo libre de texto, que no tenga nada de información. Podemos tomar esta misma, simplemente borramos esta información y al estar libre, al estar sin información, se habilitan nuevamente mis opciones en la parte de arriba. Ya hice una ecuación, ahora quiero cita textual. Se habilita la etiqueta correspondiente y seleccionamos la información. Y ahora sí, tenemos nuestra cita textual agregada como lo que es como tal, como una cita textual, no como un párrafo más. Y bien, guardamos la información y continuamos con la marcación. Llegamos a la sección número 3. En esta sección número 3 tenemos la información bien inferida. Sin embargo, del lado derecho vemos una lista con dos elementos. Y del lado izquierdo tenemos esta lista, pero mal marcada, porque está como párrafos. Vemos que cada componente, el título y los elementos de la lista son párrafos. Si yo dejo esta información así, va a lucir mal dentro de mi producto final. ¿Sí? El producto, los visores que vamos a dar a nuestros lectores, por lo tanto, hay que corregir. ¿Cómo corrijo? De nuevo, quiero tener una etiqueta de párrafo sin información. Aquí tengo tres etiquetas de párrafo que están equivocadas, entonces voy a borrar dos. Y en la última voy a quitarle la información. Al estar sin información, se habilitan nuevamente las opciones en la parte superior, como cita textual o ecuación que ya hicimos. En este caso, damos clic en lista. Se habilita la etiqueta correspondiente, ingresamos el título de la lista, ingresamos el elemento, primer elemento de la lista, nos hace falta un elemento, ¿cómo lo agregamos? Damos clic en la etiqueta lista, luego elemento y marcamos el elemento número 2 de nuestra lista. Y bien, lo último que hay que hacer es dar clic en lista y señalar qué tipo de lista es. ¿Cómo la tenemos del lado derecho? Numerada. Entonces elegimos numerada. Se puede agregar viñeta, letra, números romanos, o en este caso, numerada. Al señalarle, al haberle señalado a Marcalic que la lista es numerada, dentro del producto final aparecerá numerada. Es por eso que yo no marqué los números, el uno y el 2. Porque si yo marco los números y además le indico que es una lista numerada, la numeración aparecerá repetida en el producto final. Entonces, simplemente le indicamos que es una lista numerada y con ello aparecerá numerada en el producto final. Y listo, tenemos agregada la lista como lo que es, con la etiqueta que le corresponde. Guardamos el avance. Llegamos a la siguiente sección, sección número 4. Vemos que también las subsecciones fueron bien inferidas por el asistente. Subsección 4.2. Y vamos ahora con este párrafo, donde encontramos una tabla. ¿Sí? Vamos a encontrar la tabla 1. ¿Qué quiero para crear una tabla? Vamos a hacer el ejemplo completo. Para crear una tabla, necesito, una vez más, una etiqueta de párrafo libre de información. Entonces, voy a utilizar esta etiqueta de párrafo y voy a borrar esta información para que esté libre. Al tenerla así, se abren nuevamente nuestras opciones, elegimos tabla o cuadro, se abren las etiquetas de tabla o cuadro, agregamos identificador, tabla 1, título de la tabla,
párrafo, si es que existe. En este caso mi tabla no tiene párrafo, borramos. Y bien, al igual que con las ecuaciones, Marcalib te permite agregar tablas a partir de una imagen o con tablas marcables. Vamos a mostrar los dos ejemplos. Primero voy a hacer una tabla marcable. Observamos la tabla del lado derecho. Si yo doy clic en tabla marcable, en la etiqueta de tabla marcable, en la parte inferior de la tabla aparecerá la opción de importar tabla. ¿De acuerdo? Voy a dar clic y aparece la opción de importar tabla. Si yo selecciono cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, simple y sencillamente, para agregar la tabla marcable, doy clic en tabla marcable, doy clic en importar tabla y la tabla se importa así de rápido, así de fácil. Estará marcada mi tabla. Como no voy a agregar imagen, borramos esta etiqueta, agregamos la fuente de mi tabla. Notas, tenemos una pequeña nota con su identificador que es el asterisco, agregamos la información de la nota y listo, tengo completamente agregada mi tabla. De nuevo, revisamos la información repetida. Por ejemplo, aquí tenemos en este párrafo indicador y título de la tabla. Esta información se verá repetida si la dejo así. Entonces, borramos información repetida. De igual forma, tengo dos párrafos mostrando la fuente y la nota de mi tabla cuando ya las tengo agregadas correctamente. Entonces, borramos esa información. Guardamos y continuamos. Siguiente sección, tenemos sección número 5 con sus subsecciones correspondientes. Y vamos ahora con la tabla número 2. La tabla número 2 vamos a hacer el ejemplo ahora de subirla a partir de una imagen. Una vez más, quiero tener una etiqueta de párrafo libre para que se habiliten estas opciones donde yo pueda elegir tabla o cuadro, que se habiliten mis etiquetas. Vamos con el identificador. Vamos después con el título de la tabla. Párrafo no hay. Tabla marcable, ya hice el ejemplo, entonces voy a borrar esta. Cuando yo doy clic en imagen, se abre la galería arriba. Cuando primero hay que indicarle a Marcalib la orientación. ¿En qué orientación quiero que se muestre mi tabla? Puedo elegir la orientación original o si se trata de una tabla muy grande, puedo girar. En este caso nos quedamos con orientación original. Vamos a la galería y hacemos el mismo proceso que con la ecuación. Seleccionar imágenes, se abren nuestros archivos, elegimos la tabla correspondiente, abrir, subir, insertar, la elegimos y damos clic en aceptar. Y listo, tenemos agregada nuestra tabla a partir de una imagen. Después agregamos la fuente. En este caso, mi tabla no tiene notas, entonces esta información puede quedar vacía. Revisamos que no haya información repetida, como lo es en este caso, este párrafo que repite indicador y título. También este que repite la fuente, borramos, guardamos y continuamos. Llegamos a subsección 5.2 y encontramos ahora una figura, un gráfico. Vamos a hacer el ejemplo de cómo subirlo. Tenemos aquí etiqueta de párrafo, voy a borrar la información para mostrar de nuevo que para una figura también quiero una etiqueta de párrafo libre de información. La seleccionamos, figura, imagen o gráfico, ¿sí? Ya hice cita textual, ya hice ecuación, ya hice lista, ya hice tablas. Ahora escojo figura, imagen o gráfico. Se abren nuestras etiquetas, agregamos identificador, figura 1, el título, párrafo, no hay, imagen, damos clic, se abre la galería, de nuevo vamos a subir, seleccionar imágenes, elegimos de entre nuestros archivos, abrir, subir, insertar,
La elegimos y aceptar. Y ahí tenemos nuestra imagen. No únicamente agregamos la fuente y listo, tenemos la información y la imagen subida correctamente. Borramos el párrafo que repite información, guardamos y podemos continuar. Llegamos a la sección número 6 y sección número 7, que es la última. Y aquí podemos ver que el último de los párrafos es aquel en donde indicamos, si recuerdan, las últimas 5 palabras, ¿sí? Y por eso ya no deja ir más abajo, porque nosotros le dijimos que ahí, en ese párrafo, en ese mínimo de 5 palabras, termina el cuerpo del texto. Por lo tanto, hemos concluido con la marcación de esta parte de lo que es el texto completo o el body del XML. Pusimos el ejemplo de cómo agregar una figura, ¿sí? Vimos el ejemplo también de una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable, también vimos una lista, vimos también una cita textual, una ecuación a partir del marcador y una ecuación con imagen. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que hemos terminado esta parte de la marcación. Y bien, ya tenemos 2 de las 3 partes del XML, ahora nos falta la última, que son las referencias o apéndices. Y bueno, para ingresar, les comento, siempre que ustedes den clic en referencias o apéndices, siempre que quieran entrar a este apartado, aparecerá una advertencia. Esta advertencia nos dice que siempre debemos marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Vamos a ver más detalladamente la advertencia, pero bueno, siempre que den clic aparecerá la advertencia. Damos clic en aceptar y aparece el segundo de nuestros asistentes. Ya utilizamos uno, que fue el del contenido del artículo. Ahora, este asistente nos va a ayudar con la inferencia a las referencias. Y nos dice, si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si quiere hacer la marcación manualmente, damos clic en cancelar. Otra vez, hacer la marcación de referencias manualmente, una por una, toma mucho tiempo. Por lo tanto, usamos el asistente para ahorrar este tiempo y damos clic en aceptar. Y aquí activamos el asistente. El asistente nos va a requerir únicamente 3 cosas, 3 cuestiones. Revisar que estas 3 cuestiones estén correctas. La primera es la referencia completa. Segundo, la fuente de la referencia. Tercero, qué tipo de publicación es esta referencia. Si revisamos y las 3 cuestiones son correctas, damos clic en siguiente. Otra vez revisamos. Referencia completa, fuente, y en este caso nos está requiriendo que indiquemos qué tipo de publicaciones se trata. Bueno, abrimos las opciones y se trata de un libro. Sí, podemos observar que es un libro o capítulo de libro. Damos clic en siguiente. Observamos y de nuevo le indicamos que es un libro. Siguiente. Observamos, indicamos qué tipo es, de nuevo es un libro. Vemos referencia completo, en este caso, si se trata, vemos que hay un DOI, por lo tanto es una revista. Damos clic en siguiente. Observamos referencia completa, dice tesis, por lo tanto se trata de una tesis, está correcto, damos clic en siguiente. Toda esta información también está correcta, damos clic en siguiente, observamos esta referencia con una, bueno, podemos observar que es un sitio web, pues ahí está la dirección. Y está correcto. Como vemos, ya no me da la opción de ir a la siguiente referencia. ¿Por qué? Porque esta es la última. Así es como me doy cuenta que esta es la última de las referencias, porque aparece la opción finalizar. Doy clic y vemos que el asistente ha funcionado, pues mis referencias han sido inferidas. Tenemos referencia completa, información de autores, el año de la referencia y la fuente. Como les mencionaba, marcar esto nombre por nombre, apellido por apellido, año por año, referencia por referencia, toma mucho tiempo. Por lo tanto, el asistente funciona correctamente y nos ahorra este tiempo.
Ven, revisamos que las referencias estén correctas, con sus respectivos autores, con año, y llegamos así a revisar la última de las referencias. Y bien, ¿qué nos hace falta? Podemos agregar más información en esta pestaña. Si vamos clic a la etiqueta de referencias, notas y anexos, podemos agregar agradecimientos, apéndices, glosarios, notas o referencias, u otro apartado de referencias. En este caso quiero notas. El identificador, vamos a las notas, identificador 1 para que tenga que ver con las notas que agregamos anteriormente. Párrafo y agrego la nota. Nos hace falta otra, entonces voy a notas, párrafo, no, perdón, nos hace falta otra, entonces quiero agregar otra nota para que tenga su identificador. Agregamos el identificador número 2 y el párrafo. Ahora, si recordamos, los identificadores de la nota no son simples números, sino que son superíndices. Entonces, lo selecciono y lo pongo como un superíndice para que se relacione con los que agregamos anteriormente. Guardamos y tenemos ya agregadas nuestras notas. ¿Qué otra cuestión podemos agregar? Agradecimientos. Se abre la etiqueta y marco el agradecimiento completo. Y listo. Guardamos y tenemos ya la información completa del artículo. Cumplimos con datos del artículo, con texto completo y con referencias. Recuerden, siempre que entren aquí aparecerá la advertencia. Ahora, si recuerdan, les dije que se trata de 3 asistentes. Ya utilizamos 2, el de texto completo y el de referencias. Nos falta el último, tercero y último, que es el que nos ayuda con las citas y los enlaces. ¿Cómo lo activo? Voy a texto completo y tengo que dar clic en una sección. Tengo que seleccionar una sección, la que sea, hasta que esta cambie de color, como en este caso. Porque si no lo hago, bueno, mi asistente está de este lado. Y si yo voy a texto completo y no selecciono, ¿sí? Si voy a texto completo y no selecciono ninguna sección y voy a activar el asistente que se va a activar será otro, el de la inferencia del contenido del artículo. Recuerdan, aquí fue donde seleccionamos secciones y subsecciones. Y si lo vuelvo a hacer, se va a perder todo el trabajo que ya realizamos. Entonces doy clic en cancelar. Por lo tanto, para activar el asistente a la inferencia de citas, lo único que tengo que hacer es ir a texto completo, dar clic en una sección, la que sea, y ahora sí activo el asistente a la inferencia de citas. Seleccionamos, leemos la información, las indicaciones, y nos dice si desea iniciar el asistente, selecciona aceptar, si lo quiere hacer manual, damos cancelar. Este es otro asistente que también nos ahorra tiempo, entonces damos clic en aceptar y vemos que el asistente ha funcionado correctamente, pues nuestras referencias, nuestras citas y enlaces han cambiado de color y ahora nos llevan, por ejemplo, directamente a la referencia completa. Lo hizo automáticamente el asistente. Esto se puede hacer manual, pero toma mucho tiempo. Vemos que los superíndices que agregamos ahora están ligados con las notas que también acabamos de agregar. Sí, así es como comprobamos que el tercer asistente ha funcionado correctamente. Ahora estos enlaces los podemos también agregar. Si ustedes quieren personalizar el trabajo, lo podemos hacer manualmente. Por ejemplo, quiero que esto que dice ecuación 1 me enlace precisamente con la ecuación 1. Por lo tanto, selecciono, voy a enlace interno, voy a ecuaciones, elijo la ecuación, insertar y listo. Ahora esto me enlazará con la ecuación. Continuamos revisando el trabajo del tercer asistente. Vemos que las tablas también fueron ligadas correctamente. Tabla 1 con su nota. Tabla 2.
Y bien, así entonces hemos utilizado correctamente nuestros tres asistentes, el de contenido de texto, el de referencias y el asistente a las citas. Por lo tanto, podemos decir que hemos terminado la marcación de este artículo. Una última vez doy clic en guardar y para terminar el artículo vamos a dar clic en finalizar. Ahora, cuando damos clic en finalizar, Marcalic revisa nuestro trabajo y puede encontrar errores. En este caso, yo permití que se generara un error para mostrar el ejemplo. Voy a dar clic en finalizar y nos dice uno o más errores fueron encontrados en la captura de información. Hay que verificar la lista de errores. Damos clic en aceptar y bueno, ¿cómo sé dónde me equivoqué? ¿Cómo sé dónde está el error? Marcalic te lo indica cambiando de color. Podemos observar que la parte de referencias de apéndices ahora está en un color rojo, indicándonos que ahí está el error. Doy clic, aparece la advertencia de siempre y el error que yo permití que se generara tiene que ver precisamente con esta advertencia, con que no hice caso a esta advertencia. Hay que marcar el título del artículo en referencias tipo revista, siempre. Si recuerdan, yo tenía dos referencias tipo revista y no marqué el título del artículo. Entonces, bueno, de nuevo, Marcalic cambia de color, indicándonos que en esta referencia está el error. Y si bajamos, incluso nos dice la etiqueta, título del artículo es requerida en referencias tipo revista. ¿Cómo la agrego? ¿Cómo agrego la etiqueta tipo de título del artículo? Vamos a la etiqueta de esta referencia y se activarán todas estas opciones. Todas estas opciones le podemos agregar a mi referencia. Más autores, título de capítulo, ISSN, paginación, comentarios, todo esto se puede agregar. En este caso, yo que necesito el título del artículo. Aquí está, se abre la etiqueta y marcamos el título del artículo. Guardamos y listo, tenemos solucionado un error. Vamos a buscar si hay más errores. Aquí tenemos de nuevo el color rojo, indicándonos lo mismo. La etiqueta título del artículo es requerida. Entonces, abrimos las opciones de esta referencia, vamos a agregar título del artículo y elegimos precisamente el título del artículo. Guardamos y tenemos solucionado el error. Y bien, como ya no encontramos más, podemos dar clic de nuevo en finalizar. Ahora nos lanza una advertencia que dice que hay incongruencias. Tú puedes elegir continuar o revisar estas incongruencias. Vamos a ir a revisar. De nuevo cambia de color, pero ya no es un color rojo porque ya es un advertencias, sino ya no son errores. Entonces revisamos. Aquí está el cambio de color y nos dice que este elemento no ha sido ligado a una referencia. Y esto es un error, bueno, no es un error, es una advertencia que es común, pero no genera problemas, porque se trata de referencias que fueron utilizadas por el autor o la autora, pero que no fueron ligadas dentro del texto completo. Entonces, esto no genera ningún problema grave, por lo cual podemos dejar la información así. Damos clic en guardar, finalizar, ya revisamos lo que nos advierte, por lo tanto podemos dar clic en continuar y así se van a generar nuestros formatos de publicación. Bien, ya que se carga nuestro trabajo, tenemos aquí lo que he llamado producto final durante la sesión, que son nuestros visores, nuestros formatos de publicación que se generaron a partir del XML que nosotros acabamos de hacer. Primero, abrimos nuestro visor inteligente y aquí está el trabajo que acabamos de realizar. La sección que creamos, los dos logos, tenemos el título original, el título que agregamos en inglés, la información de autor, las dos fechas, la licencia que agregamos, el financiamiento, tenemos resúmenes, tenemos nuestras secciones, tenemos ligadas nuestras referencias, vemos que nuestros asistentes funcionaron correctamente, tenemos la ecuación que agregamos a partir de una imagen, tenemos las notas también bien ligadas, que agregamos también manualmente, la ecuación que hicimos a partir del marcador de ecuaciones,
Tenemos la cita textual en esta parte que se muestra como tal, como una cita textual, más referencias. Tenemos la lista, como ven, aparece numerada, como lo mencionaba en un momento. La lista con sus dos elementos, sección y subsección. La tabla, que agregamos como una tabla marcable, con su indicador, su título, su fuente y su nota. La tabla 2 que agregamos, si recuerdan, como una imagen. Aquí tenemos también todas las imágenes que fuimos agregando. La figura, igual con toda su información. Y bien ligada también, al igual que las dos tablas. Todo esto, como les decía en un principio, pues hace que la lectura sea más amigable con nuestros lectores. Ir más allá de presentar nuestros artículos científicos en solo un simple PDF, ¿no? Esto hace que la lectura sea más amigable. Y bien, ahí tenemos referencias, notas y también agradecimientos que agregamos. Regresamos, vemos más ejemplos de formatos de publicación. El visor móvil, evidentemente, generado para ser leído en dispositivos móviles. Sabemos lo común que es eso y lo pesado que puede ser leer un PDF en un dispositivo móvil. Por lo tanto, para esto se crea este visor inteligente, el visor móvil. Resúmenes, secciones, referencias, imágenes y así, de nuevo, te permite una lectura más amigable. Por último, tenemos HTML, en caso de preferir la lectura en un formato más plano. Ahí tenemos todo el trabajo que generamos. Cita textual, lista, tablas. ¿De acuerdo? Y bien, ahí tenemos entonces formatos de publicación como un producto final. Y bien, vamos a regresar al número que creamos para ver cómo este número está finalizado, pero aún se puede editar el marcaje. Si por ahí revisamos nuestro producto final, nuestros visores, y vimos que hay algún error, podemos regresar al marcador y solucionarlo. Podemos abrir visor inteligente, abrir visor móvil, editar la información o borrar. ¿De acuerdo? Bien, bueno, para continuar el trabajo simplemente hay que agregar artículo y agregar artículo hasta que el número esté completo y después damos en terminar número para que pase a proceso interno y después se suba al portal Redalic. Y bien, bueno, aquí está el OJS en caso de querer exportar los productos finales. Y bueno, por último, solamente me queda mostrarles la página de ayuda. Si no, bueno, antes les pregunto si hay alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo adelante sin ningún problema. Hola, de momento todo bien, son muchos aspectos a editar, entonces yo creo que la mejor forma de aprender es la propia práctica, que es cuando nos van a salir las dudas. De momento parece todo muy fácil y bien, pero son muchos ejemplos, por ejemplo, cuando has estado haciendo la adición de las tablas, de las ecuaciones, de las figuras, de los superíndices, pero realmente todo ello lo voy a poder comprobar cuando lo aplique, ¿no? En un propio artículo. De momento parece todo muy fácil, pero seguramente cuando lo vaya a hacer es cuando surjan las dudas. O al menos espero de que sean pocas. Sí, sí, bueno, no hay como la práctica para realmente aprender a usar una herramienta como esta, pero bien, como lo pudieron observar, es una herramienta que te facilita realmente el marcaje de artículos. Si durante la marcación se enfrenta a algún problema que no puede resolver, les muestro en este momento el portal de ayuda. Si vamos al home de nuestra revista, tenemos aquí la parte donde literalmente dice necesitas ayuda, damos clic y se abre el portal de ayuda al usuario Marcalic. ¿Qué encontramos aquí? Primero, el manual de usuario. ¿Sí? Ahí podemos encontrar paso a paso qué hacer. Tenemos el manual de usuario OJS para encontrar la información referente a esta herramienta. Tenemos también una serie de videotutoriales que se dividen en los pasos que hay que hacer durante la marcación.
cómo cargar el HTML, cómo configurar el artículo nuevo, imagen destacada, es decir, en donde se encuentra la dificultad, hay un video tutorial que puede ayudar. Entonces tenemos ahí los videotutoriales, tenemos también la sección de preguntas frecuentes, también los usuarios que se encuentran en repetidas ocasiones con la misma duda, pues se hace la sección de preguntas frecuentes también para su consulta. Y en caso de tener algún error o algún problema que estén enfrentando al que no puedan darle solución ni con el manual de usuario ni con los videotutoriales, está la dirección de correo electrónico donde se pueden comunicar directamente con nosotros para que les podamos brindar una atención más personalizada. Entonces, pues ahí está el portal de ayuda, ahí está la comunicación vía correo electrónico. Nada más me queda decirles, si no hay otra pregunta o otro comentario, que pues continuamos en contacto, que la grabación de esta sesión también se les hará llegar junto con sus credenciales de acceso, que como les menciono, deben de llevar un proceso interno para ser procesadas, para ser generadas, para que sirvan, ya que estemos seguros de que funcionan correctamente, se las daremos llegar con un correo electrónico junto con la grabación de la sesión del día de hoy. Y pues nada más, muchas gracias por su atención, que tengan una bonita tarde, un bonito día. Y bueno, me llamo Víctor Aguilar, un gusto haber estado con ustedes. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Ah, gracias a ti, Víctor, por tu tiempo en esta enseñanza. Te lo agradezco. De nada, gracias a ustedes. Un saludo.